Hola amigos, bienvenidos a Litis con Socio. Hoy hablaremos de una sentencia muy interesante, como siempre. Hablaremos de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia en la Sala de Casación Civil. La sentencia con referencia SC 10-122 de 2014, con ponencia de la ministra Ruth Mariana Díaz Rueda. En este caso, la hija del señor Edgar Luna Rodríguez, quien ya aprobó en un proceso de filiación que era su hija, quiere demanda a Luz Marina Villamil Torres, quien era la compañera permanente, a quien acusa de estar en un mandato oculto a favor de su padre difunto Edgar Luna Rodríguez. Hablemos un poco de los hechos. Edgar y Luz convivieron por cerca de 27 años y formaron una unión marital de hecho. En dicha sociedad todos los bienes eran adquiridos a nombre de Luz por figura de mandato oculto, según lo que dice la hija de Edgar. Luz siempre fue ama de casa y en el momento de la muerte de Edgar se abstuvo de traspasar los bienes que ella tenía a la sociedad, por lo que hacía Edgar era poner todos los bienes a nombre de Luz para que los acreedores no pudieran perseguirlos. La actora logró demostrar la afiliación con Edgar, era una hija, pues, por decirlo extramatrimonial, aunque pues Edgar y Luz nunca se habían casado, y procedió a reclamar sus derechos por la sucesión. Luz fue emplazada sin obtener su comparecencia y se le asignó curadora ad litem. Hablemos un poco de los antecedentes de este caso. Bueno, ¿qué pide la hija? Que no dice el nombre en la sentencia. La hija de Edgar pide que pues, Luz sea declarada mandataria oculta a favor de Edgar y que estos bienes que como hacían parte de un mandato oculto sean devueltos a Edgar. Al ser devueltos a Edgar, pues entran a la sociedad sucesoral, entran a la masa sucesoral y pues ella pueda tener derechos sobre ellos. En primera instancia se denegaron todas las pretensiones y en la segunda también. Y eso que Luz nunca fue al proceso, se le asignó un curador ad litem y el curador ad litem fue el que llevó todo el proceso en este caso. ¿Qué dijo la Corte Suprema de Justicia en este caso? Pues primero definió un poco el mandato oculto. Dice que se concede en este mandato oculto. ¿Qué es un mandato oculto? Es cuando los terceros no saben que el mandatario está actuando a nombre de un mandante. Eso es básicamente el mandato oculto. Entonces la Corte empieza a hablar un poco sobre él, pero luego lo va a definir. Pero era importante que les diera esta definición básica para poder entender. Primero la Corte dice que el mandato oculto concede la acción al mandante cuando el mandatario adquiere el derecho a su nombre y se niega a transmitírselo, precisando que nace de la celebración misma del contrato y es una acción personal contra el apoderado para que se declare que los efectos del contrato corresponden al mandante y no benefician exclusivamente. ¿Por qué dice esto? Porque es lo que pasaría si se declara un mandato oculto, que entonces hay una acción para que pues Luz, como sucesora del mandante, contra el mandatario pudiera reclamar estos bienes, que eran unas casas, unos derechos sobre una casa, un lote en un villar en Bogotá y otras cosas en Bogotá. Pero pues, ¿qué es el mandato en general? Lo podemos ver en el artículo 2142 del Código Civil, que dice que el mandato es un contrato en el que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra para que hacen encargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La persona que concede el encargo se llama comitente o mandante y el que acepta apoderado, procurador y en general mandatario. Esto lo cita la Corte para definir un poco qué es el mandato. Y si el mandatario contra su propio nombre no se obliga respecto a terceros, el mandante habiéndose inferido de la última norma reseñada la posibilidad de que el denominado mandato oculto, que es cuando, lo que acabo de decir, el mandatario no le expresa a los terceros que hay un mandato. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? El mandatario se obliga respecto a los terceros porque los terceros no saben que hay un mandato. Entonces, un caso hipotético, está María, es la mandante, y le dice a Pedro que compre una casa. Y se la va a comprar a Julio. Pero si Julio no sabe que Pedro es el mandatario de María, ¿por qué tendría efectos el contrato de Pedro con María si Pedro solo conoce, si Julio solo conoce a Pedro? Julio es el que va a vender la casa y solo conoce a Pedro, que es el mandatario. Y Pedro nunca le dice que es el mandatario de María. Entonces tiene toda la lógica del mundo de que los efectos recaigan sobre el patrimonio de Pedro, pues porque Julio nunca supo que Pedro era el mandatario de María. Eso es básicamente lo que quiere decir la Corte. Pero en ese mandato oculto hay una acción por la cual, si Pedro no le quiere pasar los bienes a María, pues se los puede pedir. Porque en últimas, aunque responda con su patrimonio el mandatario oculto respecto a Pedro, en últimas la idea del negocio es que los beneficios o los achaques patrimoniales recaigan en María, que es la que mandó a Pedro con unas órdenes específicas para realizar ciertos negocios. Entonces, ¿qué es importante en esta clase de negocios? Identificar las partes, el objeto y las instrucciones que da el mandante a la mandataria. Entonces, el contrato de mandato, pues sabemos que es este acuerdo dispositivo de intereses por cuya inteligencia una parte denominada mandante confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. Ese es el mandatario, eso es lo que sabemos. El mandatario puede
contratar a su propio nombre o a nombre del mandante. Si contrata a su propio nombre, no se obliga respecto a terceros, porque pues está contactando a su propio nombre. En un otro caso, el mandatario puede contener o no la representación, pues depende si contrata nombre suyo o nombre de terceros. Cuando es representativo, el mandato actúa en nombre, por cuenta y riesgo del mandante, o sea, tiene como la triple corona, por decirlo así para que quede claro. Es representativo porque actúa en nombre, cuenta y riesgo del mandante. Invoca y pues dando a conocer y haciendo posible esta condición. ¿Qué quiere decir en nuestro ejemplo? Que Pedro le dice a Julio que vea, la casa que voy a comprar es para María, es el riesgo es para María, todo es a nombre de María, el nombre, la cuenta y el riesgo. En cambio que del mandato no representativo en rigor, el mandatario carece de representación del mandante y por consiguiente actúa a riesgo y por cuenta ajena, o sea, a riesgo por cuenta de María, pero en su propio nombre, porque puede que no haya representación o simplemente Julio no sabe que Pedro es un mandatario. En cuyo caso se presenta como parte directa interesada, le dice a Julio que es la parte directa interesada y frente a terceros, pues que en este caso sería Julio. Y figura como titular de los derechos y sujeto pasivo de las obligaciones, pues con Julio, porque Julio no sabe que es el mandante y tiene limitación jurídica para exigirlos. Entonces es importante que el agente, no obstante actuar por cuenta ajena, pues porque está actuando a cuenta ajena del encargo de gestión, lo hace en nombre propio, ya sea por expresarlo o bien por ausencia de claridad, porque no le dijo a Julio, o porque María no le quería decir a Julio que la casa era para, se quería comprar la casa directamente porque no se la quería vender a María, entonces utilizó a Pedro como mandatario, y pues ya por expreso o bien por ausencia de claridad o precisión. Pero igualmente los efectos patrimoniales, la idea de los mandatos que caigan en el mandante, o sea, en María. Esta figura comporta el interés final del mandante y por lo mismo, en definitiva, sobre su patrimonio. Recaerá sobre el patrimonio de María. Recaerán las consecuencias benéficas o adversas de los actos o negocios comprometidos en cargo de la gestión, ejecutada por cuenta y riesgo, aunque en nombre pues, propio del mandatario, aunque siempre fue cuenta y riesgo pues, del mandante. En el mandato oculto, el cual se presenta según expresa cuando se esconde o no se indica, pero no le dice a Julio que es el mandatario de María, ni da a conocer o hace concebir a terceros, pues de gracia el mandatario celebra o ejecuta como suyo, pues claro, porque Pedro cree que la casa que, Julio cree que la casa que le va a vender a Pedro es para Pedro, por eso es que actúan, no, pues, recae en nombres suyos. La ocultación puede versar sobre el mandato con o sin representación, le pueden ocultar cualquiera de las dos, porque basta ocultarlo, que simplemente Julio no sepa, por eso se llama oculto. Más en tal caso existe mandato, porque hay una relación negocial de mandato, donde la mandante es María y el mandatario es Pedro. Más en tal caso, pues existe mandato y por ende un verdadero acto dispositivo correspondiente al negocio jurídico se verá entre el mandante y mandatario. Así permanezca a terceros. Aún así, Julio no tenga ni idea, ni la menor idea de que Pedro es el mandatario de María, pues ese negocio sigue existiendo. Entonces, pues no tiene nada que ver que sepa no. Pero en este caso, pues después de que la Corte da toda esa definición sobre el mandato, sobre el mandatario, la mandante, mandato oculto con representación y sin representación, ¿qué dice? Pues decidiendo casar la sentencia. ¿Por qué? Porque la actora no probó lo concerniente que efectivamente hubiera las cosas básicas del mandato. Que hubiera encomendado una gestión por el mandato, o sea, en este caso por Edgar, a la mandataria que hubiera sido Luz, el objeto de la misma con la indicación pues, que tenía que hacer de los negocios jurídicos en cuya ejecución tenía el interés, la instrucción y al menos algo otorgado por su cumplimiento y dada la modalidad de que se afirma que tuvo aludido de acuerdo a la forma como se traspasaría el patrimonio, pues sí, como los derechos y los bienes que le encargaba. O sea, no probó ni que Edgar le hubiera dicho a Luz, vea, yo le doy la potestad para que usted haga estos negocios durante este tiempo, nada de eso se pudo probar. La transición de los derechos o bienes obtenidos por el mandatario en desarrollo del mandato oculto constituye un elemento diferenciador de las demás modalidades del negocio jurídico. Eso es importante, eso ya después la Corte dice después. Por lo que resulta imprescindible su acreditación en la prueba de su existencia y para efectos determinados sus efectos o consecuencias jurídicas. ¿Qué quiere decir aquí la Corte? Claro, en el mandato oculto, el mandante tiene una acción en contra del mandatario porque ¿qué tal? Entonces, en nuestro caso, que es más fácil entenderlo, Pedro compra la calle y se la quiere quedar. Y como dice, no, como es oculto, pues nadie sabe, solo soy yo y María, y pues de malas por Marías. Pues no, Pedro. Porque, claro, hay un negocio entre ellos y por eso la mandante María puede repetir contra Pedro para que le pase pues, los bienes, por ejemplo, los derechos patrimoniales que ha adquirido en función del mandato. Pero para eso pues hay que probarlo, porque yo no puedo decir andando pues yendo por ahí, por el mundo, como, ay, es que tú eras mi mandatario oculto, entonces ahora dame tú lo que tienes respecto a las relaciones negociables que celebraste
todas las relaciones que celebraste el año pasado. No, hay que probarlo, pues, porque si no todo el mundo andaría diciendo eso por ahí. Entonces lo que dice la corte, cuando hay un mandato oculto, claramente el mandante tiene que probar que hubo un mandato oculto con el mandatario. En este caso, la hija de Edgar no pudo probar eso, por lo que dice que las sentencias de primera instancia y segunda instancia estuvieron completamente adecuadas y decide no casar la sentencia. Así que muchas gracias.